Reflexionar un poco al respecto del momento económico que estamos viviendo. Nos comunicamos con nuestro columnista especializado en materias económicas, Mariano de Miguel. Buenas tardes, Mariano. Sony te saluda desde Bariloche. Hola, Sony, ¿cómo andan? Acá estamos. Hola. ¿Hay una tregua cambiaria, Mariano? ¿Han planchado el dólar? ¿Sube de a 20 centavos? Yo diría que sí. Es bueno quizás el calificativo de tregua, porque generalmente en las treguas son momentáneas y transitorias. En este caso esta tregua está siendo muy costosa porque el Banco Central, para contener el dólar, básicamente lo que está haciendo no es secando la plaza de dinero, sino está ofreciendo tasas de interés exorbitantes. En esencia son las tasas de interés que los bancos necesiten para no dolarizarse, la famosa LELIQ, que los bancos compran, y es una tasa muy muy alta que por supuesto tiene muchos costos en términos productivos para la pyme en particular, a tal punto que, como ustedes habrán visto o escuchado, hasta el propio gobierno, por ejemplo el ministro Sica, que es un hombre muy ligado, que viene de una consultoría muy ligada a la producción, dice que estas tasas son insostenibles en el mediano plazo. Así que yo así hablaría de tregua. Hay que ver cuánto dura la tregua, ya sea que se corte en algún momento porque el costo ya no se lo pueda pagar más, o se corte porque, más allá de que se paguen tasas muy altas, la dolarización vuelve a producirse, ¿no? Ahora, yo estaba pensando una cosa, ¿no? Estaba suponiendo, en uno de esos sueños afiebrados que yo tengo, que yo hubiera sido una persona con dinero. Entonces, suponete que yo hubiera tenido, no sé, por decirte algo, 1 millón de pesos y hubiera comprado 1 millón de pesos y hubiera comprado dólares a 20. Hubiera aguantado hasta que los dólares pasaron a valer 40, vendía el dólar a 40, me había ganado ya ahí un 100%, los pasaba a LELIQ, me pagan el 70%, banco la LELIQ durante esta calma chicha. Ahí vendo las LELIQ en pesos, compro dólares de nuevo, provoco una estampida y me vuelvo a capitalizar otro 30 u otro 40%. ¿Es posible que esté el mercado haciendo este jueguito y que este retraso cambiario tenga una repercusión posterior con una alza y nuevamente tener una ganancia extra a los especuladores? Sin duda el mercado está haciendo ese juego, pero no es porque sea bueno ni malo, simplemente vos, es el mercado. Vos bien lo decís, si tenés el 1 millón de pesos y sos un jugador relativamente sofisticado y te dan esas señales que por lo pronto te empiezan a devaluar y vos entonces te pones el dólar y ganas en dólares, cuando te dan la señal de que lo planchan y vos de alguna manera como mercado le exigís que lo planchen para no dolarizarte, pasas a ganar de vuelta con los activos en pesos. Y de vuelta, cuando la situación se vuelve a poner complicada, o vos entendés que se puede poner complicada, acelerás la dolarización, porque acá quizás el valor agregado conceptual que hay que tener es que, al ser un mercado relativamente chico en términos internacionales, estos grandes jugadores en parte te provocan una corrida, producir y provocar el fenómeno que más les conviene, ¿no? O sea que a mí lo único que me falta para ser un buen jugador en el mercado es la plata, porque después el pronóstico que yo estoy haciendo era más o menos correcto. Sí, y yo siempre digo, por eso a veces pongo ejemplos que no son tanto el del banco, gran jugador. A veces el inversor que llamamos sofisticado puede ser alguien que le va relativamente muy bien, no sé, un gerente, director de una empresa importante que tiene sueldos que le permiten ahorrar, no sé, por decir cualquier cosa, 50, 100 mil pesos por mes, y esos ahorros no le dan para hacer una inversión productiva, y entonces tiene que definir si pone un plazo fijo, si en lugar de eso compra una letra del Banco Central, una acción, un bono. Ese también es una inversión financiera, y a esa persona hoy el mercado y el Banco Central le dice: hoy te conviene quedarte en pesos. Pero es alguien que hoy se está quedando en pesos básicamente porque le están dando esta ecuación espectacular, esta bicicleta hermosa de que me planchaste el dólar o me lo llevas muy de a poquito y me das tasas exorbitantes. Ahora, la pregunta clave es, el día que no se puedan pagar estas tasas, claro, ¿qué hacemos? Entonces haya que bajarlas, ese jugador, desde el chiquito gerente que ahorra hasta el gran jugador del banco, ¿se me va el dólar o no? Porque si finalmente el problema de fondo sigue estando, bueno, esta tregua va a ser muy costosa en términos ya no solo de la economía real, sino finalmente de la economía macrofinanciera también, porque vos en algún momento te va a volver el fenómeno de fondo y encima va a volver con mucha crudeza, porque ya no tenés los dólares que tenías de repente antes de mayo para hacer frente a la corrida. Siempre recordemos que el mayo, yo digo el mayo argentino del 2018, en términos de dólar nos costó un mundial de Rusia, ¿no?, que costó 10.000 millones de dólares, y si uno mira todo el año ya llevamos más de 2 mundiales
perdidos sí, en términos de dólares de gente que se pasó al dólar, ¿no? claro. Te cambio de tema, Mariano. Se está hablando mucho del tema de la contracción del crecimiento del Producto Bruto Interno Argentino, digamos. Ya va un tiempo largo, creo que son 2 o 3 trimestres en los cuales continuamos con una contracción. Estaba viendo ahí las perspectivas económicas que para la Argentina da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y señala que en el 2018 tuvimos un achicamiento del PBI, del crecimiento de la economía, de 2.8, 2019 dice que va a terminar prácticamente en 2 puntos para abajo, después da una cosa optimista para el 2020 de 2.3, ¿no? ¿Estamos en una recesión? ¿Esto es una recesión con inflación? ¿Es la famosa estanflación? ¿Cómo caratularías vos a este proceso económico que estamos viviendo? No, yo diría que es una recesión con inflación, Uh-huh. y además muy ligado a los dos fenómenos, porque, es decir, parte de la recesión tiene que ver, o sea, la necesidad última es tratar de ahorrar dólares, aunque sea ajustando la economía, para importar menos. De hecho, fíjate que los últimos datos de las cuentas externas van mejorando. ¿Y por qué mejoran? ¿Porque estemos exportando mucho más? No, el mundo no es que nos compra más, lo que pasa es que estamos comprándole menos al mundo. Uh-huh. ¿Y por qué compramos menos? Porque importamos menos de todo tipo de bienes, pero entre otros de bienes de capital por la inversión. O sea, se desploma la inversión, se desploman las importaciones, o sea que hay una recesión que es funcional a ese ahorro de dólares, pero la recesión en parte está motivada ¿por qué? Y bueno, porque alguien deja de invertir porque no va a producir si no tiene mercado para vender, y no tiene mercado para vender porque el salario cae, porque el crédito cae, porque el empleo cae. ¿Y por qué cae el salario? Porque alguien me va a decir, mirá, Mariano, ¿cómo cae el salario si aumenta por paritarias en algunos casos? Sí, el salario nominal, pero el poder adquisitivo, es decir, claro, mediado de inflación cae. O sea que ahí te vinculo los dos fenómenos, es decir, la inflación como fenómeno y problema en Argentina de alguna manera explica la recesión, que a su vez es funcional al ahorro de dólares, porque el gobierno no tiene ningún otro plan hoy para ahorrar dólares que no sea la recesión. Claro. Así que yo no hablaría de estanflación, porque la estanflación surge como un término que es estancamiento con inflación. Acá estamos en recesión con inflación. Claro, estamos cayendo. Y la pregunta es, bueno, esta recesión, ¿cuánto va a durar? Yo creo que hablar de 2020... me viene acá la famosísima frase de Keynes: en el largo plazo estamos todos muertos, y el 2020 es largo plazo. Largo plazo en Argentina, claro. Y el 2019 a mí me da la sensación de que, bueno, es decir, ese dato que vos mencionabas es bastante lógico, bastante más lógico que el que el gobierno puso en el presupuesto, que es una caída para el año que viene de solo 0,5%. Más lógico es un 2% de caída, porque el 2,8, 2,4, 3 que todos están viendo para este año va a ser un 3 que de alguna manera va a esconder parte de la caída que estadísticamente se va a registrar el año que viene. Así que es muy difícil que el año que viene haya una caída menor al 1, 1,5, 2%, ¿no? Yo sé que estaba viendo los números de distintos países que publica la OCDE, y entonces empiezo a ver quiénes son los que tienen proyección para el 2019 de crecimiento negativo. Y entonces estamos con Turquía, que tiene una proyección para el 2019 de crecimiento negativo de 0.4. Crecimiento negativo es como una contradicción, o sea, de achicamiento del PBI de 0.4. Pero que vienen de un crecimiento, va a terminar en el 2018 con un crecimiento de 3.3 del PBI, Turquía. Nosotros tenemos 2018 con un achicamiento de menos 2,8 y 2019 menos 1.9, o sea, menos 2%. ¿De qué manera van a poder sostener el discurso político, digamos, con miras a las elecciones de 2019, un gobierno al que se le achica nuevamente el PBI el 2% y no parece poder dominar la inflación? ¿Vos pensás que el escenario va a seguir siendo el mismo, se va a agravar, o tendrán algún as en la manga desde el punto de vista económico que pueda darle un poco de movilidad a la economía para poder ganar las elecciones? Mira, Sonny, si el dólar sigue calmo, la situación en términos de economía real peor no va a ser. ¿Y por qué? Porque si el dólar sigue calmo es probable que la inflación está muy muy alta, empieza a desacelerar un poco, porque el dólar, como siempre lo decimos, influye en muchos costos de la economía. Entonces, si se calma el dólar, se calman esos costos, y por ende los precios empiezan a calmarse también. Si eso pasa, la caída del salario se va también a atenuar, y si eso pasa, la caída del consumo se va a atenuar. Así que, y así podemos seguir analizando un montón de variables que a mí me llevan a concluir que si el gobierno logra, al precio que sea, seguir con esta tregua cambiaria, desde la economía real peor no va a ser. Ahora,
Si de vuelta empieza a haber una tendencia devaluatoria y esta calma macrofinanciera empieza a desaparecer, la recesión se va a agudizar. Y el gobierno ahí sí me parece que tiene serios problemas discursivos para justificarla, porque el discurso de esto es culpa del mundo, en un mundo que crece, no va. Justificar la caída por los cuadernos y la mar en coche, digo, es un ejercicio de alquimia interesante, pero escolar. Y bueno, finalmente va a decir, bueno, cierro 4 años, de los cuales 3 tuve recesión. Yo por eso el otro día hablaba con un amigo, muy amigo que tengo del gobierno, que me decía medio en broma, bueno, esta es la herencia, y yo le decía, mira, el 2017 ya había muchos problemas, parte de los cuales yo creo que el propio gobierno los generó, pero el 2017 fue relativamente, en términos macro, un buen año, creció, el salario mejoró, el consumo subió, el gasto público aceleró, la inversión pública también, y ahí en el 2017 nadie hablaba de que todo lo bueno que pasaba era obra y gracia de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Así que, así como el 2017 fue mérito del gobierno en lo que hubo de bueno, 2016, 2018 y 2019 van a ser malos, bueno, el gobierno va a ser difícil que pueda justificar la ausencia de culpa del propio gobierno. ¿Cuánto de esa culpa la sociedad se la va a asignar y cuánto de eso se va a trasladar al panorama electoral? No tengo ni la menor idea. Sí, bueno, porque ya ahí no es una cuestión de análisis económico, sino que ni siquiera es una cuestión de análisis político. En Argentina parece ser una cuestión de análisis psiquiátrico o de psicoanálisis. Sí, porque además, en general uno cuando habla de la economía, que de todas maneras es lo que uno ve, ¿no? Y con la subjetividad que uno tiene, pero trata de hacer un análisis de lo que pasa realmente. Ahora, obviamente, en cómo eso se traduzca electoralmente no va a depender tanto de lo que pasa, sino de cómo la sociedad entiende que pasa, de lo que cree que realmente pasa y a quién le atribuye lo malo que pasa. Evidentemente ya hay un consenso de que la cosa está mal y eso se expresa. Bueno, va a depender a quién le asigne la culpa a la sociedad o no, o cuánto crédito le siga dando el gobierno en revertir la situación. Sí, la semana pasada hubo reuniones muy importantes, así tipo congreso en La Plata, al respecto de cuestiones que incluían la economía, entre otros temas. Distintas comisiones de distintos sectores del peronismo, del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, gente que se fue del peronismo renovador de Massa y ahora integra la Comisión de Economía y la Comisión de Acción Política del PJ, están comenzando a preparar planes que tienen que ver con cómo salir de este atolladero económico a partir del 2020, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Has podido leer algo? ¿Has hablado algo con estos economistas? ¿Formás parte de alguna de estas reuniones o comisiones? ¿Pensás que hay una posibilidad de un plan de reactivación después de las elecciones de octubre? He participado de varias reuniones por mi labor más técnica y académica, a veces me han convocado a distintos espacios. Yo creo que es posible, pero lo que miro con cierta preocupación es que no veo plena conciencia de que para que la Argentina vuelva a crecer, y quiere decir que produzca de vuelta más y que produzca aceleradamente y genere empleo, mientras tenga hoy este subdesarrollo estructural que le hace generar menos dólares que los que necesita, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar los dólares la Argentina para crecer y poder importar hasta que sustituya importaciones, hasta que exporte mejor? Y eso obliga a que el próximo gobierno tenga no solo que resolver cómo va a pagar el endeudamiento que este gobierno deje, ya sea el próximo gobierno, aunque sea la continuidad de este, pero digo, cómo va a pagar los problemas que hasta ahora se generaron, cómo va a volver al mercado de crédito y en qué condiciones va a negociar. Claro. Y yo ahí veo que hay un tema como tabú, que entiendo que sea tabú, pero que a mí me da la sensación que el próximo gobierno, aunque sea la continuidad de este, va a tener que avanzar en un proceso de renegociación de la deuda, y nadie está hablando de eso. Entonces me parece que sí es factible, o sea, reactivar la economía no es el problema, creo que hay muchos economistas con capacidad para saber cómo reactivarla. El tema es cómo resolver ese problema estructural de déficit de dólares que hasta ahora nadie se ocupa. La única forma que hemos encontrado es endeudándonos, y encima cada vez que pasó eso terminamos muy mal, ¿no? Claro, estamos... yo entiendo lo que vos decís. Qué cosa, ¿no? Porque después de la situación a la que habíamos llegado a finales del 2015, que era una situación en la cual había un rebrote inflacionario, pero con salarios que generalmente le ganaban por medio punto o por un punto a la inflación, una inflación desde el punto de vista de los números cuestionada, pero al fin y al cabo un número de referencia y con paritarias siempre ganándole, y con un consumo activo, habíamos entrado en una situación de restricción externa,
y en estos 3 años tendríamos que habernos preocupado justamente por el proceso de reindustrialización, y hoy en día es como la OCA, digamos, retrocedimos 10 casilleros. Claro, digo, en esa línea perfecta que vos describís es como si yo dijera, bueno, mañana, no sé, agárrense el gobierno. Bueno, la verdad que una economía que está con un 60% de capacidad productiva utilizándose, es decir, un 40% que no, y en algunos sectores menos del 50%, digo, no es tan difícil, el gasto público empieza a acelerar, si vos le das fuego y combustible a las paritarias, los salarios se recomponen, eso apalanca el consumo, eso motiva más la inversión. La economía puede crecer rápido, el punto es que cuando la economía vuelva a crecer rápido, como Argentina cuando crece rápido importa mucho y caro, la pregunta es de dónde salen los dólares. Claro, ¿de dónde vamos a sacar los dólares? Como además tenemos que pagar una deuda gigante que ya teníamos problemas de financiamiento y de endeudamiento, pero que en estos 2 años los agravamos muchísimo. Bueno, la pregunta clave es de dónde vamos a sacar los dólares para crecer al 3, 4, 5% que necesitaríamos hacer eso, más los dólares para pagar los compromisos de deuda, más los dólares para la gente que en Argentina ahorra en dólares porque todavía no confía en el peso. Esa ecuación yo creo que nadie la está planteando a fondo en los espacios por lo menos que a mí me han invitado. Y es el punto nodal. Es el punto nodal porque si vos no resolves eso, lamentablemente chocás, como vos decís, contra la restricción externa, salvo que, no sé, que vos me digas, no sé, el próximo gobierno, sea quien sea, agarra en 2019, 2020 y le toca de vuelta un ciclo bárbaro internacional con precios del petróleo, de la soja, del trigo, del maíz, volando por los aires, y entonces vos decís, bueno, no tengo mucho financiamiento externo, pero... Sí, exporto y tengo dólares frescos. Claro, entonces me dan como un colchón de vuelta para poder crecer a tasas muy altas. Si no, tenés el riesgo de tener de vuelta una década más parecida a la de los 80, que vas ahí en una década relativamente perdida desde el punto de vista de que la economía no se mueve mucho, claro, y es muy difícil hacerla crecer, y por ende es muy difícil generar empleo, sí, por ende es muy difícil bajar la pobreza, y así es. Sí, el que agarre en el 2019 va a agarrar un fierro caliente, porque además yo veía una cosa, ¿no? Las reestructuraciones de deuda del 2005, que si yo no estoy equivocado, comandó de alguna manera Lavagna, y la que se hizo después en el 2010, siempre con la tutela de Néstor, esas reestructuraciones también corrían con la ventaja de ser bastante sui generis, digamos. Los inversores a los cuales se les reestructuraba la deuda no habían sufrido una otra reestructuración 10 años antes. Ahora, volver otra vez a encontrarse con los mismos tipos, a pedirle de nuevo que reestructuren y cedan un 75% del valor nominal de deuda, va a ser muy cuesta arriba, ¿no? Teniendo en cuenta los apetitos de estos inversores. Sí, porque además esa estrategia de Lavagna Kirchner de aquel momento, que la verdad que vista en perspectiva, más allá de los errores que haya podido tener, fue magistral. También en una Argentina que se sentaba con inversores internacionales, pero siendo la banca, porque Argentina estaba creciendo, claro, a tasas altísimas, le sobraban los dólares, porque no es que le faltaban, le sobraban los dólares, tenía el riesgo país más bajo que Brasil aún después del default. Entonces vos, imagínate de vuelta, vos sos el inversor internacional y decís, bueno, vine a Argentina a pedirme una quita, los quiero matar, estoy caliente, lo que fuera, digo, pero me piden una quita, un país que si yo le digo que no, sigue por la suya, no es que depende, claro, de arreglo conmigo para funcionar, crece, le sobran los dólares a los pavotes, no tiene riesgo país, o sea que se puede seguir endeudando si lo necesita. Entonces Argentina estaba fuerte. Hoy el que llegue, así sea Lavagna de vuelta, que dicen que capaz que va a candidato, el que llegue se tiene que sentar y decir, bueno, muchachos, yo necesito esta plata, pero además no estoy de banca, estoy de punto. Claro. Y ahí, bueno, el sistema, la situación de poder es otra en esa mesa de negociación. Y del otro lado no está la Carmelita descalza ni un cretino perverso. Está alguien que te hace las cuentas y obviamente quiere ganar dinero, es decir, que cuya finalidad central es, como decía Rockefeller, no trabajar uno para el dinero, sino que no trabaje para uno. Tal cual. Mariano, muchas gracias por este tiempo. Nos ayuda mucho poder charlar con